Hola, soy Ángeles Sánchez, tengo 43 años, soy auxiliar administrativo, aunque actualmente no trabajo, y pertenezco a la falla Ángel del Alcázar. Soy una persona muy introvertida, soy muy alegre, muy simpática, aunque a primera vista no es lo que aparento porque tengo mucho carácter. Pero lo que más me caracteriza es que soy muy sincera y sobre todo soy muy responsable para todos mis actos. Me gusta mucho bailar, sobre todo salsa, pero tampoco descarto el coger un libro, irme a la playa, leer, pasear. La playa me gusta mucho. Para mí la parte más importante de un pueblo, de una ciudad, es el casco antiguo. Creo que es donde está la esencia, donde se ve desde donde nace un pueblo, y para mí uno de los sitios más bonitos de Torrent es el casco antiguo. Para mí la Cor de Honor tiene que ser una piña de amigas. Creo que es un año de mucho esfuerzo, de mucho cansancio, de mucha responsabilidad y muchos actos. Y creo que es una de las mejores formas de pasar un año bueno, y aparte creo que la Fallera Mayor necesita un apoyo de un grupo de amigas. Yo creo que sí, creo que en Torrent tenemos una junta local que es envidiada por muchos pueblos, por todos los actos que tenemos. Y la Fallera Mayor creo que es un gran orgullo poder representar a Torrent. Aparte, creo que se tiene que sentir muy orgullosa por la admiración que siente todo el pueblo hacia ella y cuando llegas a cualquier comisión. Para mí tiene que ser responsable, es un cargo que conlleva mucho trabajo y esfuerzo. Aparte, y la principal, creo que tiene que ser muy amante de las fallas, ser muy cercana al pueblo, a la gente, y sobre todo ponerse en el lugar de cada fallera cuando llega algún casal. Mi falla es una de las más antiguas de Torrent. Este año cumplimos el 50 aniversario. Es una falla que le gusta participar en la mayoría de actos y de concursos anuales. Últimamente, por ejemplo, nos hemos volcado mucho en el teatro y estamos recibiendo buenos resultados. Yo soy de falla tradicional. Pienso que lo que más valoro yo, por lo menos, es el acabado, el lijado, la pintura y, cómo no, la crítica. Nosotros, por ejemplo, llevamos muchos años puestos en las manos de Vicente Rando, y para mí es uno de los mejores artistas que tenemos en tradicional. Si a lo mejor tuviese que coger otra opción, me iría a la de Manolo García, que últimamente me ha gustado mucho los monumentos que ha hecho de varilla. Creo que es donde está la esencia de una falla y cómo se hacía antiguamente. Pienso que se deberían de privar un poco de las restricciones que hay últimamente. Creo que se están haciendo muchos recortes, tanto en pólvora como en horarios, y aparte la última normativa de tener que tributar. Creo que eso está haciendo muchos daños a los presupuestos de los falleros. Pues pondría más días festivos. Creo que la semana de fallas sea laboral influye mucho, porque los falleros hacen un gran esfuerzo económico para poder estar en una comisión, para pertenecer a una comisión, y creo que el hecho de que sean laborales está quitando muchos miembros de las fallas. Yo he tenido la suerte de ser 2 años fallera mayor y creo que cada momento tiene sus recuerdos y sus emociones. Sí que es verdad que si tengo que elegir uno, elijo la presentación, no como visto desde el punto de vista de fallera mayor, sino desde cualquier fallera. Creo que es una forma de encontrar sentimientos opuestos. Encuentras el de la fallera mayor entrante, con su emoción, su alegría, el orgullo de representar a su falla, esa banda, y por otro lado encuentras el sentimiento de pena de la fallera mayor saliente, porque aunque sea un año, pues se hace muy corto. Esos sentimientos encontrados me gustan, es una de las formas que veo más bonitas de expresar los sentimientos falleros.